proyectos muy importantes para la ciudad, en los que estamos trabajando ya hace varios meses. Uno es el sistema del río Manzanares para la recuperación del río, y dentro de este proyecto el primer parque lineal que hagamos sobre el río Manzanares, y el segundo, la red de parques distrital, que también viene avanzándose muy satisfactoriamente en su proceso de diseño. Para estos proyectos estamos trabajando con dos firmas, el equipo de Giancarlo Mazán y el equipo de Alejandro Echeverri. Ambos son prestigiosos arquitectos colombianos con premios nacionales e internacionales, que han desarrollado proyectos de gran impacto en distintas ciudades colombianas como Medellín, Bogotá, y que contamos con ellos en este proceso de trabajo, en el que esta red de parques y este proceso de entender el conjunto del río Manzanares en sus 18 kilómetros, su significado en la ciudad, el recuperarlo como un espacio, por supuesto, para uso colectivo, y que además sirva como un articulador ambiental de la ciudad, finalmente se inscribe en nuestra agenda de proyectos que van a ser no solamente un legado de los mismos proyectos que vamos a diseñar y que vamos a construir en nuestro gobierno, sino además a marcar una pauta en la construcción de espacio público en esta red de parques que esperamos se le dé continuidad en el futuro, e igualmente en el proceso de recuperación del río. Yo quisiera darle la palabra a ellos para que nos contaran y nos mostraran aquí en los medios de comunicación de forma sucinta cómo hemos avanzado en los diseños de los proyectos de los parques. Entre otras cosas, hay que decir que vamos a arrancar de estas intervenciones que se están elaborando, dos en principio, el de la Ciudadela y el de María Eugenia, el IPC de María Eugenia, pero que hay una red de parques que se están también diseñando y queríamos presentarles a ustedes ese concepto. Que obviamente en ambos casos hay un concepto de ciudad verde, un concepto de espacio público, un concepto de espacios de encuentro para el disfrute colectivo, principalmente de las familias, de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Entonces, pues para nosotros es realmente satisfactorio estar entregando hoy este avance parcial de estos diseños, y en segundo lugar contar con tan importantes firmas, tan prestigiosos arquitectos que están trabajando en la ciudad, que seguramente estos diseños y estas obras se van a convertir en obras icónicas. El día de hoy nos vamos a hablar de la biblioteca, que también se está diseñando con la firma de Alejandro Echeverri y Giancarlo Mazán, pero que es un proyecto que también avanza sobre el. Sí, yo creo que este momento es para nosotros muy importante, porque ya llevamos un tiempo trabajando y estamos presentándole aquí al alcalde y a la ciudad el avance y las propuestas sobre tres componentes. Uno es la visión estratégica sobre el río Manzanares, el otro es el parque lineal del río Manzanares, y el componente que va a ser muy importante es la red de parques para los parques de la ciudad de Santa Marta. Como lo dijo el alcalde, el propósito es, yo creo que es un sueño muy real, que Santa Marta tiene una situación excepcional y puede ser la ciudad verde de Colombia. Y el río Manzanares puede ser la señal de identidad, aunque hoy en día la ciudad, las personas de Santa Marta no lo viven en su cotidianidad, no lo tienen tan presente. Realmente puede ser el punto de partida, y es lo que hemos propuesto para construir una Santa Marta verde con rondas ecológicas, donde las calles, los paseos empiezan a tener una vocación realmente de espacio público y verde, y recuperar un punto estratégico que lo hemos llamado el parque del río Manzanares, muy cerca al parque de María Eugenia y al parque de la Ciudadela, todo este entorno como un punto de integración y inclusión social. Entonces, hemos hecho como un poco el recuento de los diferentes proyectos y estamos en un proceso, yo creo, ya con una dinámica muy intensa, muy rápido, para poder entregarle a la ciudad los diseños que puedan empezar a hacer las licitaciones y poder concluir las obras antes de que se termine pues, el mandato de la ciudad.
aprovechar además para, seguramente ustedes los conocen, pero es bueno que la opinión pública sepa que Alejandro Echeverri, entre tantos proyectos que ha diseñado en el país, diseñó el Parque Explora, que es uno de los grandes parques de ciencias de juego de la ciudad de Medellín, por lo que ha recibido premios nacionales e internacionales. Igualmente, Giancarlo Mazzanti diseñó entre tantos proyectos la Biblioteca España, que es reconocida como uno de los símbolos del Medellín moderno, incluyente de hoy día, y que además eso le ha valido a esta firma ser reconocida como una de las firmas más innovadoras del planeta. Entonces, para nosotros es satisfactorio tener este equipo, porque además la experiencia que han desarrollado en ciudades muy importantes de nuestro país, que han tenido procesos de renovación urbana, de urbanismo social, son las que estamos trasladando a la ciudad. Y tal vez eso es lo que explica los tiempos que nos hemos tardado en presentarle a los amarios la ejecución de distintos proyectos que queremos que estén bien concebidos, que tengan un alto nivel de elaboración en sus diseños, un alto sentido de la estética y de la inclusión y la equidad que estos proyectos deben reflejar. Por supuesto que ya viene mucho más rápido el proceso de ejecución, para lo que hemos apropiado unos recursos importantes. Ese era un punto que queríamos, digamos, compartir con los amarios, para que se sepa que precisamente estamos ante un trabajo muy juicioso, muy serio, muy responsable, además con personas que tienen ya un alto nivel de reputación, de trayectoria, que va a dejar sin duda alguna unos espacios que van a ser muy visibles y que esperamos también sean muy queridos por los amarios. Dentro de ese marco que estaba hablando Alejandro de plan estratégico, es fundamental entender que tenemos varias etapas de desarrollo. Así como estamos planeando una ciudad para 100 años más con una mirada incluyente y amplia, estamos desarrollando una serie de proyectos que van a estar rápidamente, que son los proyectos y los parques de manera puntual, que deben convertirse en lugares de inclusión social, de nuevas relaciones entre los barrios y de transformación. Yo creo que si nos logramos llevar todo lo que estamos esperando en todo este tiempo de análisis y de desarrollo, vamos a tener un ejemplo de ciudad y vamos a tener una ciudad para el futuro y un modelo a seguir de ciudad. ¿Cuál es la Santa Marta que queremos? ¿Para dónde va Santa Marta? ¿Cuál es esa condición verde y ambiental que debe tener una región tan rica como la que es toda la zona de la ciudad privada de Santa Marta? Maravillas como el bosque centro-tropical, como condiciones tan especiales como arrancar de cero a llegar a los 5.300 por altura. Yo creo que es una oportunidad. En Colombia no existe una ciudad con las condiciones como Santa Marta, y creo que es una gran oportunidad para desarrollar un nuevo modelo de ciudad hacia el futuro. ¿En qué tiempo podríamos tener plasmado esos parques? Hombre, si miran allá van a mirar ya los proyectos, la información además la tiene la alcaldía perfectamente les puede suministrar toda la información visual, pero aquí van a ver los diferentes parques, no voy a entrar a explicarlos todos, pero un parque basado en elementos de luz, lugares donde vamos a encontrar hacer conciertos, lugares de comunicación, información, lugares de recreación, los diferentes niveles de desarrollo que van a tener cada uno de los parques. Estamos arrancando con 9 pilotos, que son básicamente todos estos que están aquí localizados. Esos nuevos pilotos se tienen que volver y multiplicar en otra gran cantidad de parques basando en algunos sistemas que vamos a poder repetir. La idea es que estos parques, este es el de María Eugenia, se puedan convertir en símbolos de lugares de inclusión y de reunión social para cada una de las comunidades de Santa Marta. Yo creo que, reitero, esto es un ejemplo, va a ser un piloto, y yo creo que Santa Marta se puede convertir en un ejemplo de ciudad incluyente y de renovación social y urbana. ¿Cuál va a ser la intención del parque lineal, tanto de largo como de ancho? Hombre, toma toda la ronda, el proyecto del parque lineal toma toda la ronda de los ríos Manzanares, pero estamos trabajando en lo que nosotros llamamos el meandro. Yo creo que en las imágenes que ya Alejandro puede... Podríamos mirarlo del parque lineal de Manzanares si quieren. No, pero tú eres aquí. El parque de Río Manzanares, lo que tenemos nosotros, esta es la 30, aquí está el parque de María Eugenia, y básicamente la intervención del parque de Río Manzanares tiene esta longitud que empalma desde la 30 hasta nuevamente en el sector donde se cruza con el río, pero es una parte de la ciudad
que tiene un valor ambiental extraordinario, pero que está escondida. Hoy en día casi nadie sabe que existe, y está en el medio de los barrios. Y lo que queremos es que se convierta en un parque y en una zona de juego de niños, donde existan juegos de agua, canchas deportivas, una zona de arborización natural muy importante para pasar la semana, los fines de semana, que se convierta en centro de los barrios que están en este lugar. Pero hay que hacerlo accesible, con una serie de puentes peatonales, de aberturas y de integración. Es un tema muy bonito porque, a pesar de tener un lugar tan extraordinario, prácticamente ningún samario sabe que está ahí. Y entonces, con nuevas conexiones, se va a abrir un parque muy integrado, con alamedas y ciclorrutas, con los parques de centros de barrios como la Ciudadela y María Eugenia que se están haciendo. Esta es una parte del proyecto que estamos seguros que en 2 años y medio debe estar construido para que la ciudad lo disfrute. Sí, yo creo que es bueno que ellos vayan viendo La idea es que tenga senderos ecológicos, tenga algunas zonas de juegos de agua para los niños. No son piscinas, sino donde los niños van y hay aspersores de agua, hay canales de agua. Hay algunas zonas para estar con las familias al lado del río para pasar el fin de semana. Y básicamente esta es un poco la escala de intervención que se quiere. El primer tramo de intervención va a ser entre el Puente del Mayor y el Puente de la Patina. Ahí es donde va a estar el primer tramo de intervención. Y ahora, esto va a estar conectado, como ustedes se dan cuenta, aquí. Yo les muestro. Aquí, este es María Eugenia, ¿no? Que es uno de los parques que estamos diseñando. Y este es el de la Ciudadela, que es otro de los parques que estamos diseñando. Esta es la 30, ¿sí? Y este es el Puente del Mayor, y este es el Puente de la Patina. Aquí se plantearían hacer unos puentes peatonales y una ruta que aquí se les va a mostrar, que permitiría conectar esta zona, ¿sí? con esta gran zona, de manera que haríamos como una especie de circuito verde en el que aquí tendríamos unos espacios recreativos y deportivos, igualmente que acá, pero además conectaría un número de barrios que están desarticulados y que inclusive la ciudad no ha descubierto esta zona verde que tiene aquí prácticamente reservada y que afortunadamente no fue afectada mayoritariamente por la invasión. Entonces, este es el primer tramo que vamos a recuperar para que la gente la pueda caminar, lo puedan disfrutar y sucesivamente esperamos poder irlo haciendo en distintas etapas en otros tramos del río con recursos públicos o con intervenciones privadas, como ya tenemos una propuesta hacia la zona de la desembocadura. ¿Sí? Es construir un primer modelo de parque sobre el río para marcar un poco la idea de lo que la ciudad debe ir haciendo para la recuperación de este espacio ambiental y cómo a partir de esta idea realmente la idea de Santa Marta Verde se puede construir, o sea, para que y allí también un tema de reforestación, rearborización, volver a hacer la conectividad ecológica que tiene la ciudad, pero para que las personas la disfruten, los niños, las mamás, los muchachos, como vida, como parques del día a día. ¿Se va a plantar otra vegetación ahí o se va a permanecer La idea es conservar la mayor parte de la vegetación que existe, pero realmente rearborizar con vegetación nativa apropiada de las cuencas. Sí, ustedes pueden ver la importancia que el río tiene y lo que va a Tamacá. Cuando uno mira esta imagen se da cuenta del valor ambiental que tiene esta ciudad, que muchas veces no nos percatamos, que va desde el mar hasta llegar a las montañas. ¿Cuándo iniciarían obras? La idea es entregar los diseños definitivos en octubre o noviembre para hacer las licitaciones y arrancar obras. ¿Cuánto dura en total la hechura de los parques? Hombre, nosotros esperamos que la construcción de los parques esté concluida para el periodo del alcalde. Por eso la urgencia de poder entregar. Lo que pasa es que, como lo dijo el alcalde, hemos tratado de hacer, el propósito es hacer proyectos de muy buena calidad. La primera etapa del puente del doctor, ¿cuánto tiempo estaría ahí? La primera etapa, se empieza a iniciar por el puente del doctor, ¿cuánto tiempo cree que estaría? Sí, por eso le digo, nosotros no estamos haciendo proyectos
puntuales, sino que estamos entregando el proyecto completo para que se entre a organizar la licitación más o menos entre octubre y noviembre de este año. Tengamos toda la información. Además del proyecto, lo importante de esto es que construye un modelo de ciudad hacia el futuro, que establece unos lineamientos para que la ciudad crezca desde el punto de vista ambiental y verde. Y eso creo que es el gran valor de lo que se está haciendo. No solamente son proyectos, los alcaldes no solamente hacen proyectos, sino plantean y generan modelos de ciudad. Y esto es lo que estamos tratando de generar con la ciudad y con la alcaldía. ¿Este proyecto es en los dos lados del río o en una sola parte? Eso va de la punta hasta el final. Y debería extenderse casi que hasta la sierra, de llegar hacia el futuro. Por eso, o sea, el proyecto completo es hasta el mar, o sea, hasta donde termina Sí, hay un primer piloto, que es lo que nosotros llamamos el meandro, que es lo que está mostrando en este momento precisamente Guillermo en las imágenes. Sí, pero la idea es que sea independiente si es en los dos lados, porque lo que queremos hacer es que realmente hacer unas conexiones de puentes peatonales para que el Minuto de Dios, por ejemplo, que tiene unas zonas deportivas, lo integre al Parque de los Meandros que está al otro lado del río y la gente pueda vivirlo como un solo espacio, ¿cierto? No, entonces la idea es recuperar, aquí hay una zona verde muy linda, en este punto hay unas canchas deportivas, vamos a poner unos juegos de agua, pero que sea un sendero que las personas lo atraviesen y que se convierta en un punto de integración de los barrios. O sea que la idea es romper la idea de las dos orillas, sino precisamente convertirlo en una zona de integración. ¿Cuántos kilómetros va a tener? La idea es ir arrancando, ir arrancando paso a paso. En esta primera intervención creo que tiene más o menos entre 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, pero es hacer un primer modelo para plantear un poco la... El río en general tiene cerca de 18 kilómetros, ¿cierto? En toda su extensión. Pero lo que queremos hacer con esto no solamente es todo estudio que se ha hecho además, sería bueno que los periodistas lo vieran, en el que conectamos la ciudad a partir de volver a darle un resignificado al río. Por ejemplo, la Quinta de San Pedro Alejandrino está sobre el río. Realmente allá hay un jardín botánico de la ciudad, pero que precisamente hay que incorporar a la ciudad como jardín botánico. Pero esta zona, precisamente por no tener mayoritariamente invasión, es la que nos permitiría empezar a visibilizar que sí es posible recuperar el río Manzanares, porque sobre la recuperación del río mucho se ha hablado, pero este es el estudio más completo. Esta es la zona de la Quinta. Si ustedes ven, realmente es el jardín botánico de la ciudad, pero hay que darle ese significado y hay que conectar la ciudad con el río, o el río con la ciudad, porque el río se ha vuelto un lugar para arrojar basura. Hay 4 estrategias que tenemos sobre el río, que sería bueno presentárselas. Mire, parte de la intervención que vamos a hacer sobre el río se debe hacer con los recursos del sistema estratégico al adquirir vivienda. Entonces vamos liberando, miremos los 4 componentes. Mírenlo ahí. Si quieren los... Sí, básicamente esta idea de la visión estratégica sobre el río trata de definirle una agenda de proyectos a la ciudad, algunos que quedan planteados para el futuro y otros que se van a realizar ahora. Primero, de una apuesta de restauración ecológica, de entender que desde el río se puede hacer realmente una recuperación ambiental del río, de los cerros de la ciudad y de algunas calles verdes que hacen parte del sistema de intervención. Lo que llamamos los espacios públicos cercanos o asociados al río, como el parque lineal que les mostramos, es la segunda estrategia. Hay otro tema del río que la ciudad lo ha padecido muchos años, que tiene que ver con algunas zonas marginales de inundación y de saneamiento, que es otro proyecto muy importante. Y el cuarto componente tiene que ver con una lógica distinta que viene más desde el sector privado, que es una zona de renovación urbana, de nuevos desarrollos de vivienda y turísticos, que es donde está la desembocadura del río, que ahí se empiezan con unas dinámicas y hay ya de alguna manera unos procesos de nuevos proyectos. O sea que hay unos liderados por el sector privado, hay un tema de saneamiento, un tema de espacio público y un tema ambiental, que son 4 estrategias que definimos detalladamente para que le quede una hoja de ruta a la ciudad y para de alguna manera desarrollar algunas de estas intervenciones ahora. Alcalde, geográficamente, ¿desde dónde comienza la intervención? el puente mayor, ¿no? Ahí se ve. Geográficamente, Sí, ¿de dónde se comienza? De la Sí, zona. para la recuperación.
el primer tramo de intervención, o sea, estamos estudiando todo el río, estamos revisando todos los estudios que históricamente se han hecho sobre el río, estamos compilándolo, pero estamos también, como decíamos, dándole un resignificado al río para articular varios proyectos en torno a él. Pero, por ejemplo, el del Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro Alejandrino, que esperamos se pueda adelantar, dejarlo planteado, de manera que la ciudad no solamente disfrute la Quinta, sino que pueda disfrutar un jardín botánico que está allí, pero que realmente hay que organizarlo y ordenarlo para que la gente lo pueda... Exactamente. Ahora bien, al lado de la Quinta, en un predio que es de propiedad del distrito, en las inmediaciones del Colegio Normal San Pedro Alejandrino, ahí vamos a levantar una biblioteca, pero esa biblioteca que la está diseñando Giancarlo Massanti también y Alejandro Echeverri, esta mega biblioteca tiene la característica que su diseño va a compenetrarse con el ecosistema que ahí está, ¿sí? Casi que podríamos decir entonces estamos empezando esta intervención desde allí, pero si se quiere podemos hablar también del parque lineal que está sobre la Libertador, al frente de Buenavista, ¿cierto? Y en el inmenso Simón Bolívar, toda esa zona también va a ser intervenida, de manera que ahí vamos a tener una intervención de parque, luego la biblioteca, esperamos dejar planteado el proyecto del Jardín Botánico, ahí hay un primer nivel de intervención. Un segundo nivel de intervención va del Puente del Mayor hasta el Puente de la Platina, que es el parque lineal que se adelantaría, pero que apalancados con recursos del sistema estratégico se adquirirían unos predios sobre la 30, lo que nos va a permitir casi es que desnudar la quebrada Tamacá y el río Manzanares en una serie de puntos y ahí prolongar este parque lineal que inclusive tendría otro tramo, el del Callejón de los Pericos entre la Cuarta y la Quinta. Cuando terminemos la avenida del río, entonces ahí también tendríamos otro tramo de parque lineal. Y ya tenemos un proyecto de unos constructores privados que quieren desarrollar un proceso de recuperación hacia la zona de la desembocadura. De manera que lo que estamos planteando es un proceso de recuperación integral que obviamente lo ideal es que todos estos tramos se vayan conectando con el paso del tiempo hasta que los amarios puedan disfrutar de toda la ronda hidráulica del río. Aquí fíjense que hay una serie de acciones: recuperar el suelo en los bordes del río, la quebrada Tamacá, para mejorar la conectividad ecológica, poner en valor los cerros aprovechando la cercanía que tienen con estos cuerpos naturales, reforestar todo el corredor del río y fortalecer el río como jardín botánico y espacio también recreativo, o como un sistema de espacio público y de equipamientos, que es un poco lo que hemos venido hablando, de manera que todo esto está articulado a un concepto, al concepto de Ciudad Verde, al concepto de recuperación del río, de una serie de centralidades recreativas que renovaríamos o construiríamos, de hacer una serie de corredores verdes transversales. Obviamente esto corresponde también a un componente de saneamiento, que quiere decir de reubicación de pronto in situ, ¿sí? Redensificación, etcétera, para que no sigan presentándose esta situación, porque el río obviamente a la medida que va creciendo se va generando erosión en la cuenca, y como hay tanta invasión sobre esto, pues obviamente hay un grado alto de afectación. Entonces un poco también el planteamiento se circunscribe a que podamos ir recuperando esta ronda y desarrollar proyectos de reasentamiento. Este es un tema más complejo. Inclusive estamos viendo ahora con un censo que estamos adelantando en esa zona cuántas personas estarían en disposición de ser reubicadas o de ir a un programa como el que se ha desarrollado en otras ciudades, como en el caso de Medellín, que aquí se nos presentó, y es que en las zonas aledañas a quebradas, donde había una situación de hacinamiento y alto riesgo, pues se hizo una redensificación, se reubicó la gente en el mismo lugar, en altura, en proyectos de vivienda en altura, y que permitió la recuperación de estas rondas que antes estaban invadidas, convertirlas en un espacio verde, que además, pues obviamente se reduce el nivel de riesgo. También se generan suelos para la renovación urbana, ¿no? Porque en la medida en que recuperamos el río, estamos recuperando zonas que se le devuelven a la ciudad, no solo para su disfrute y el espacio público, sino también zonas que se revalorizan para Santa Marta, y ahí se desarrollan seguramente con el paso del tiempo proyectos inmobiliarios. Ya tenemos propuestas inclusive de agentes que
que han escuchado esta iniciativa de renovación de toda la ronda hidráulica y que han planteado entonces querer vincularse para desarrollar proyectos inmobiliarios en altura, lo que sería muy positivo porque vamos recuperando gradualmente el río también como un frente de agua, ¿no? Y como un parque lineal. Bien. ¿Cuál es la primera intervención a nivel arquitectónico al doctor Alejandro? Ahí está, fíjense ustedes. La primera intervención es este parque lineal, entre el puente del Mayor y el puente de la Martín. Y los dos parques. Alcalde, los dos parques, el de Los María dos Eugenia y parques la de ciudad. María Eugenia. Este parque de María Eugenia y este parque de la Ciudadela. Se arma toda una Que ahora, que además, nosotros vamos a pavimentar entre la 19 y pasando por Privilegios hasta el río Manzanares. Quiere decir que toda la 19, entrando a Privilegios, ya aquí quedan conectados. Ustedes saben que hay un pedazo que está sin pavimentar. Obviamente una parte sin pavimento, otra se adoquina. Entonces vamos haciendo como una ronda circular. La primera intervención pasa por estos dos parques, esta pavimentación. Estamos también estudiando la recuperación de la zona que está aledaña a la quebrada Tamacá, ¿sí? Donde ustedes saben que hay unos ventas de alimentos al aire libre, ¿sí? Y luego obviamente esta intervención que será la más compleja en toda esta ronda del río. Aquí se debe desarrollar un proceso de reasentamiento y vivienda entre el puente del Mayor y todo el puente Mamatón, pasando por todo el Villa del Carmen y las Malvinas, pero obviamente este es un proceso que irá para una fase más adelante. Corresponde a distintos gobiernos ir avanzando en el proceso de recuperación del río. Nosotros en el programa de las 4.000 viviendas estamos viendo cuántas de estas personas se pueden ubicar, y como les digo, el otro proyecto que vamos a desarrollar nosotros es el de la biblioteca pública aquí en esta zona aledaña a la Quinta de San Pedro Alejandrino, muy próxima al río. Entonces al final, si todos estos proyectos apuntan a desarrollarse en la ronda hidráulica del río, lo que vamos a hacer es a darle resignificado al río, a recuperar el río para los amarios, a devolvérselo a la ciudad como un pulmón verde, como un espacio también de descanso, de esparcimiento, de encuentro, de recreación, y también como un espacio para la renovación urbana. Eso ha ocurrido en otras ciudades del mundo. Cuando la gente mira hacia los ríos que se convirtieron en una especie de basureros o de cloacas públicas y se recuperan, no solamente mejora el paisaje verde, el paisaje urbano, la gente se los apropia y los disfruta, sino que además se dan procesos de renovación urbana en su ronda, ¿no? Es un poco el planteamiento que vamos a adelantar, y como les decíamos, estos diseños pues tienen su curso en estos meses, pero que esperamos ya tener listos los paquetes de diseños con los estudios correspondientes, porque si ustedes se dan cuenta no es meramente un diseño arquitectónico lo que está aquí en la mitad. Aquí lo que hay es un concepto de ciudad y de sociedad, ¿sí? y de sociedad, el enfoque de la equidad y de la inclusión, el que está permeando todos estos planteamientos. Alcalde, una pregunta. Precisamente usted dice concepto de sociedad, y más allá de un diseño arquitectónico y un proyecto. Para nadie es un secreto que los amarios, y me incluyo, a veces no tenemos sentido de pertenencia. Cuando llueve tiran basura, hasta colchones se pueden ver allí. ¿Se va a hacer alguna campaña similar en cuanto al proceso? O sea, no solamente el diseño arquitectónico, sino una campaña de conciencia ciudadana para que la gente de pronto no bote basura y cuide estos parques y el río. Mire, claro, todos estos proyectos, digámosle, se van tejiendo. Nosotros hemos hablado de una campaña de cultura ciudadana. Pues la campaña de cultura ciudadana no solamente se va a orientar a las prácticas de movilidad de los amarios, ¿cierto? Por ejemplo, sino también al manejo de las basuras y obviamente a la protección de los ecosistemas. Lo que ha ocurrido en la ciudad es que la gente ha perdido o hemos perdido la noción de los ecosistemas estructurantes de la ciudad. Los cerros son ecosistemas de un alto valor para Santa Marta, pero gradualmente se han ido invadiendo el río, las quebradas. Entonces tenemos que ir avanzando en un proceso de recuperación gradual. Recuperación gradual es que este gobierno sienta las bases con un proyecto, con una estrategia, y además avanza en la ejecución de parte de esa estrategia y de parte de ese proyecto. En los amarios yo creo que todos anhelamos que el río se pueda recuperar, pero es la primera vez que nos estamos dando a la tarea de hacer un estudio completo y hacer una intervención que sea lo que se llaman detonantes de un proceso de recuperación. Si estos parques que estamos pensando, bueno, y que ya no solamente estamos pensando, que ustedes ya ven visualizada esa intención, esa concepción, quedan
muy bien diseñados y luego muy bien ejecutados, seguramente se van a volver hitos en esas zonas. Y esperamos que entonces eso corresponda a un nuevo ejercicio cívico, ciudadano, de cuidarlos, porque al final son espacios para el disfrute de la gente. Sí, vamos a hacer unas campañas de cultura ciudadana paralelo a este proceso y de cultura verde. Los samarios tienen que sentirse conscientes de que viven en una ciudad que puede ser la ciudad verde de Colombia, pero una ciudad que tiene una singularidad en términos de sus ecosistemas que no lo tiene nadie, no solo en Colombia, en el mundo. Tal vez tenemos que encontrar personas de afuera que han viajado por todo el mundo, han estudiado distintos sistemas urbanos y sistemas ecológicos, y cuando encuentran o vienen a Santa Marta, encuentran que Santa Marta es una síntesis, casi que el laboratorio ideal para poder desarrollar los proyectos que muchos habían deseado. Pero la verdad es que los samarios somos los menos conscientes de ese potencial, de esa realidad. Y estos proyectos que vamos a desarrollar nosotros tienen dos propósitos entonces: darles espacios públicos a las personas, a los ciudadanos, que los puedan disfrutar, espacios verdes, pero también crear un modelo de desarrollo por el que se avance a futuro. Esto no se resuelve ni se ejecuta en un solo gobierno. Estos son proyectos para el largo plazo, son megaproyectos, son proyectos en que la ciudad poco a poco avanza, y seguramente en 20 años podríamos llegar a la recuperación del río Manzanares, que nos tardamos alrededor de 100 años en ir también degradando. Entonces, pues también nos vamos a tardar un tiempo en irlo recuperando. Pero lo importante es que ya, así como no hubo una estrategia de deterioro del río, pero finalmente lo deterioramos, tampoco puede haber recuperación del mismo si no hay una estrategia. Y lo que estamos dotando a la ciudad es de una estrategia, de un proyecto, de una dimensión de cuánto va a costar eso y de digámosle, una serie de variables que hay que articular. No es solamente inversión pública para recuperar una ronda hidráulica y que la gente la use, es también una estrategia ambiental, una estrategia educativa, también un proceso de renovación urbana con recursos de los, digámosle, desarrolladores inmobiliarios. Seguramente parte de la ronda se va a poder recuperar. A nosotros nos complace mucho que este planteamiento que estamos haciendo esté encontrando eco en empresarios que ya han hecho propuestas concretas a la ciudad de intervenir zonas en el que están dispuestos inclusive a poner recursos para la compra de inmuebles, ¿cierto? Y en esas zonas hacer espacio verde que obviamente le va a tributar a los proyectos inmobiliarios que van desarrollando allí. Eso combinado con las acciones públicas y con una conciencia colectiva de que son espacios que podemos disfrutar y que en torno a ellos se puede recuperar Santa Marta, nos va a permitir seguramente ser una ciudad muy distinta a lo que somos hoy y encontrar como una ruta en la renovación urbana y el proceso de transformación. Eso es un poco lo que... ¿De qué costo tiene el proyecto? Esta parte se está determinando, esta parte exacta de la intervención que va del puente de Mayor al puente de la Platina. La verdad es que esa ronda no somos amigos de llenarla de concreto. Es una ronda verde, ya hay simplemente que hacer unas pequeñas reubicaciones, hay que hacer unos senderos que seguramente estarán combinados entre adoquines y senderos de madera. Hay que hacer unos escenarios deportivos allí, hay que hacer un parque de agua que no es una piscina, ¿cierto? En esa zona. Entonces es una inversión importante, pero creemos que contaríamos con los recursos en nuestro gobierno para hacer esta primera intervención, como también los recursos para hacer las intervenciones de María Eugenia, de la Ciudadela y de otra serie de parques que hemos estado prometiéndoles a los samarios y sobre los que hoy queríamos rendirles cuentas, hoy queríamos compartirles cuál es el nivel de avance, así como nosotros lo estamos conociendo, porque sabemos que hay muchos periodistas que reflejan la inquietud de los ciudadanos de, bueno, cómo se está avanzando en el diseño de los distintos proyectos. Estos diseños no solamente llevan tiempo, porque tras ellos hay un concepto, no simplemente se trata de hacer un diseño arquitectónico, sino también ir construyendo como un concepto de ciudad para que esto le abra una ruta a nuestros sucesores y permita que efectivamente podamos ir recuperando la ciudad para dar mayor goce y disfrute. Estas canchas, por ejemplo, se van a
a dotar de pasto artificial para que también mejore la calidad de la actividad que se desarrolla allí. Este es uno de los proyectos, de los 9 proyectos que estamos diseñando. Ustedes ya lo ven. Algunos van a ser cubiertas que van a ser de luces, en la noche se pueden usar. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un diseño para pescadito. Este es el diseño de bastidas que ustedes ven en la iglesia. Y aquí está el colegio. Ese colegio en este momento también se está diseñando, el colegio de Bastidas, pero ese con otro arquitecto, con el arquitecto Alberto Ayespe, un arquitecto experto en el diseño de universidades y de colegios. Bueno, fue el que trabajó con nosotros en el diseño de la Universidad Magdalena, que ha diseñado la San Buenaventura y la Sabana, en fin. Entonces aquí estamos diseñando con él el Instituto Magdalena y el Rodrigo de Bastidas. Eso se van a integrar estos 2 módulos, el de primaria y el de secundaria. Y aquí esta zona de parques se está trabajando con Alejandro Echeverri, con Giancarlo Massanti. Y muy seguramente la clínica también se va a intervenir, la de Bastidas, de manera que vamos a tener una centralidad totalmente renovada.